Muy queridos amigos, domingo 3 de febrero, pero más que hablar en esta ocasión del Evangelio de la misa de hoy, vamos a hablar de la fiesta de ayer, conocida popularmente como la Virgen Purificada, la purificación de la Virgen, también le llaman la Candelaria, ¿no? Y se vea las representaciones, la Virgen está llevando un cestito con dos pichones, con dos palomitas, ¿no? Que era la ofrenda de los pobres. Primera consideración, la Virgen cumpliendo la ley, ella que es inmaculada, va a purificarse en el templo. Todas las mujeres después de dar a luz tenían la obligación de ir a purificarse. Ella no tenía obligación porque no había sido manchada, al contrario, santificada por su hijo. Y además presentar al niño en el templo según lo mandaba la ley de Moisés. Porque la salida, la Pascua, con la que salen los israelitas de Egipto, matan un cordero, etcétera, ¿no? Y mueren todos los primogénitos, y entonces el Señor le dice a Moisés: todos los primogénitos me pertenecen, y por lo tanto me los tienes que sacrificar. Y da una serie de, si es un asno, tienes que desnucarlos y no sé qué, y no sé cuántos, y los son, o lo puedes rescatar con otro sacrificio, y si es un hombre, un ser humano, lo rescatarás siempre, ofreciendo por él un sacrificio a Dios. Entonces, claro, el sacrificio más elemental, el sacrificio más de los pobres, eran dos pichones, tenían que presentar un becerro, no sé qué, o si eran pobres, dos pichones. Era la ofrenda mínima, la ofrenda de los pobres. Y la Virgen de San José ofrecen dos pichones, dos palomitas, dos crías de paloma. Con lo cual es un dato de que efectivamente eran pobres. Para presentarlo al Señor, el Hijo de Dios presentado al Señor, rescatado. Bueno, ¿por qué? Si no tenía falta. Porque ellos querían cumplir la ley, aunque no estuvieran obligados a ella. Primer dato que nos está diciendo: oye, si quieres ser buen cristiano, si quieres ser buen discípulo de Cristo, cumple la ley, también la ley civil. Los cristianos tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de la ley, también de las leyes del tránsito, y no pasando la luz roja, por ejemplo. Yo alguna vez hice algún comentario un poco curioso estando en Alemania. Él le dice: ustedes obedecen el semáforo, pero no al Papa, les decía. Y me miraban asombrados, ¿no? En mi cabeza latinoamericana no cabe esto, porque nosotros al Papa sí le tenemos mucho cariño y obedecemos. En principio queremos obedecerle al menos, y la luz roja no tanto, ¿no? Oye, pero también tendríamos que ser ejemplares en eso, de cumplir toda la ley, a no ser que sea una ley que vaya contra la ley natural, una ley positiva que vaya contra la ley natural. Por ejemplo, si se llegara a aprobar una ley que, como desgraciadamente hay en otros países, que facilitara el aborto, un médico tendría obligación de negarse en conciencia, aunque perdiera el trabajo. Y la enfermera lo mismo, etcétera. O sea, por lo tanto, hay leyes que no se nos pueden imponer porque van contra la ley natural. Pero fuera de eso, tenemos que pagar la ley, también los impuestos. También los impuestos. Y en eso tenemos que ser ejemplares. Y la Virgen nos ha dado ejemplo. Y el Señor también. Hay otra escena que se me viene ahora a la memoria, que le preguntan a Pedro, ya
pasados segundo año, tal vez el tercer año de la vida pública del Señor, que le preguntan los fariseos, que andan siempre ahí fastidiando, le preguntan a Pedro: ¿vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Y cuando entra Pedro, el Señor le pregunta: Pedro, ¿quién debe pagar los impuestos? ¿Los súbditos o los hijos del rey? O sea, los súbditos, y luego los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, vete al lago, echa el anzuelo y al primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda que te sirva para pagar por ti y por mí. Pero paga. De una manera así, de alguna manera, para dejar claro: yo estoy exento porque es la casa de mi padre. Pero no escandalizarnos. Bueno, los cristianos tenemos que actuar así, con esos criterios, para cumplir toda la ley que no se oponga a la ley natural. Porque si no sería una ley injusta. Y entonces tenemos obligación de oponernos. Y la Iglesia reclama siempre contra el aborto, reclama contra la contracepción artificial, reclama. Siempre tiene su obligación. Su obligación. Entonces, si llegara un momento, tendríamos que oponernos al cumplimiento de esa ley. Pero mientras no se oponga a la ley natural, mientras sea una ley razonable, tenemos obligación de ser ejemplares. Por eso, esta fiesta de la Virgen Purificada no puede ser ocasión solamente para celebrar la fiesta y de procesión y además celebrarla demasiado, ¿no? Ya me entienden. Sino reflexionar un poco lo que significa esa fiesta. Para eso la Iglesia nos la propone, para que entendamos de qué se trata y procuremos seguir ese ejemplo del Señor y de la Sagrada Familia en este caso. Que Dios nos bendiga a todos.